En la clase pasada vimos el problema del diapiro, es cuando se forma una pluma ascendente que rompe los estratos sedimentarios o los estratos de cualquier tipo de roca que esté arriba, y eso lo rompe porque la sal tiene una viscosidad y es más liviana que la roca que está arriba. Entonces, por gravedad, eso se vuelve inestable gravitacionalmente y asciende y rompe los estratos hasta subir a la superficie y forma esta especie de pluma. Ya ese fue el problema del diapiro, que lo vimos en la clase pasada. Ahora vamos a ver el problema del flujo de esquina, que se aplica al problema de dorsales oceánicas y ángulo de subducción. Y se debe, vamos a aplicarlo, o sea, vamos a ver el problema del ángulo de subducción en esta clase. Una pregunta clásica es por qué, si ustedes tienen una piedra al agua, por ejemplo, como una piedra más pesada que el agua, se hunde verticalmente por gravedad. Entonces, cuando hablamos que una placa subductante es más pesada que la placa cabalgante, una placa continental, por ejemplo, que es más liviana, menos densa, uno podría esperar que se hundiera con, eh, con ángulo de subducción 90 grados, o sea, verticalmente. Pero no ocurre así. Entonces, eso significa que no solamente la gravedad controla el ángulo de subducción, sino que otras fuerzas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una placa cabalgante. Aquí es una subducción que subducta hacia la izquierda, en tipo Japón, tipo Pacífico Occidental, y en el Pacífico Oriental, como en el caso chileno, subducta hacia el este, ¿cierto? Entonces acá lo tenemos al revés. Entonces la placa cabalgante flota, ¿cierto?, sobre la placa subductante, la placa que desciende, y esta subducta con un deep angle, un manteo, ¿cierto?, un ángulo de subducción que lo normal en o sea, en la naturaleza, en la Tierra, los típicos ángulos de subducción oscilan entre 0 y 60 grados. 60 grados. 0 es cuando, o cercano a 0, es cuando hablamos de subducción subhorizontal. Y eso ocurre en los famosos flat slab, subducción subhorizontal que ocurre en Chile Central, en el sur del Perú, y creo que también en el norte de Ecuador, con el subducto del Cocos Ridge. Tenemos esos tipos de subducciones que son raras, en donde el ángulo es 0 grados, es decir, la placa subducta así. Los ángulos más empinados, 60 grados, como así, ocurre cuando efectivamente la placa es más vieja, más densa, y eso se observa en donde la placa es más vieja, en el Pacífico Occidental, por ejemplo, en Marianas, en Tonga, en Japón, ahí se observa ese ángulo más empinado. El caso chileno, bueno, está el caso extremo del flat slab de 0 grados de 0 grados, perdón, pero también el promedio de Chile es como 30 grados, ¿ya? Es un ángulo así como de 30 grados el ángulo promedio. Em, Hay una salvedad, sí, es que en realidad el ángulo de subducción aquí, este es un modelo simplificado. El ángulo de subducción no es para nada constante. El ángulo inicial, el ángulo de subducción varía lateralmente, y el flat slab, cuando hablamos del flat slab en Chile, eso no ocurre en la fosa, sino que ocurre, la placa se pone horizontal cuando llegamos al arco volcánico. O sea, cuando pasamos a Argentina prácticamente. Pero cuando subducta con un ángulo normal, 30 grados, 20 grados, y después se va empinando y después se va subhorizontalizando. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo en cuenta, que todo al final subducta,
con ángulos bajos y después se van empinando hasta alcanzar su ángulo promedio. Entonces aquí lo que vamos a estudiar es el ángulo de equilibrio, que es cuando ya estamos en la astenósfera. Si se dan cuenta aquí, esta es la placa o litósfera continental o litósfera cabalgante, y esta es la placa o litósfera descendente, y acá estamos en la astenósfera. Y la astenósfera se comporta, esto se llama astenospheric wedge, ¿ya? O astenospheric, ¿cómo sería la traducción? Sería como cuenca mantélica o cuenca astenosférica, o cuña astenosférica, esa es la traducción. Astenospheric wedge es cuña astenosférica, y acá sería también astenosfera, entonces sería fluido, fluido, sólido, sólido. ¿Ya? Entonces esto subducta acá, y acá tenemos litósfera, que es sólido, astenósfera, que es fluido, y litósfera, que es sólido. Y acá tenemos litósfera, o sea, astenósfera, que es fluido. ¿Ya? Entonces, subducta con un ángulo de manteo teta, ¿ya? Y con velocidad de convergencia u, ¿ya? Se encuentra la velocidad aquí es u, y aquí como la magnitud es u, ¿ya? Tiene un vector, una componente vectorial esta velocidad, pero la magnitud es u. Entonces, ¿qué pasa con la astenósfera? La astenósfera, al moverse esta placa, perturba el fluido que está circundante, tanto arriba como abajo. Lo perturba, y ese fluido reacciona y se produce un flujo astenosférico, mantle flow, inducido, ¿ya? Inducido flujo astenosférico, y aquí también, flujo astenosférico inducido por el movimiento de la placa. Por otra parte, siempre la gravedad está activa, entonces aquí tenemos un peso, pero esto flota sobre este fluido, y acá tenemos otro fluido que también le ejerce fuerzas viscosas a esta placa que subducta. Entonces al final se arma un equilibrio de fuerza entre las fuerzas viscosas, las fuerzas fluidas, con la fuerza de gravedad, y eso hace que se obtenga un ángulo de equilibrio de subducción. Entonces tenemos que hacer un diagrama de fuerza y sumar las fuerzas verticales y horizontales y ver cómo se obtiene ese ángulo de subducción, que lo controla. Entonces vamos a considerar un eje de coordenadas cartesiano con un x hacia la derecha, izquierda, positivo, x positivo, y un y vertical positivo hacia abajo. Entonces tenemos la placa que va por aquí, ¿cierto? Aquí iría un flujo, y después este se subducta con velocidad u. Vamos a considerar aquí como un radio, que en realidad es como un eje, que es una combinación, ¿cierto? Una combinación de R, una combinación de X y de Y. Y para la derecha, el X negativo, y, y, y claro, aquí la velocidad es U, acá es U. Bien. Entonces, bueno, esto es lo que yo dije recién. Las fuerzas de presión inducidas por el flujo mantélico o astenosférico contrarrestan la fuerza de gravedad, produciendo que la placa descienda con un ángulo distinto de 90 grados, menor que 90 grados. Las fuerzas de presión de fluido se debe al flujo mantélico debido al movimiento de la placa subductante. Estos flujos de presión son relativos a la presión hidrostática. O sea, son presiones hidrodinámicas, ¿ya? No son hidrostáticos. Entonces, las condiciones de borde están claras, están acá, ¿cierto? Acá estamos con velocidad u, después con velocidad u acá. Esto está estático, por eso es U0, la placa de arriba está estática. Esta es la que subducta por debajo de la otra. Y esto se resuelve como siempre. Lo que vamos a resolver es el flujo
astenosférico y se resuelve con la ecuación biarmónica, ¿cierto? Con la ecuación delta psi o el biarmónico de psi igual 0. O sea, para recordar, eso. El biarmónico de psi igual 0, donde el biarmónico es una función que cumple que la derivada con respecto, o sea, la velocidad horizontal es menos decía de i y la velocidad vertical es decía de x. Entonces vamos a construir una función para el caso del flujo esquina que cumple o sea, ocupando la ecuación biarmónica. Y lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a usar una función, eh, sabemos que la función sí es una función de x y de y, que, bueno, con las cuatro constantes, a x, bi más cx más di, y vamos a ocupar un arco tangente de y sobre x. ¿De dónde viene esa ecuación? Bueno, obviamente de álgebra que alguien hizo antes y sabe que esa función funciona para el caso que vamos a tratar de resolver, pero también tiene que ver un poco con que el arco tangente de y sobre x, si se dan cuenta, es, es, eh, es teta. Entonces, si esto es teta, el ángulo del manteo, y esto es x y esto es y, entonces tangente de teta va a ser y sobre x, o sea, arco tangente, o sea, teta va a ser igual a arco tangente de y sobre x. O sea, esto es teta, ¿ya? Esto es teta, ¿ya? Entonces, de ahí viene eso un poco. Entonces, como tenemos que derivar esto con respecto a x y con respecto ahí está, con respecto a x y con respecto a y, para calcular la velocidad horizontal y vertical, recordamos un poco que las derivadas parciales del arco tangente de y sobre x sobre y vale eso, ya, estos cálculos, y la derivada parcial con respecto a x sería esto. Ya, eso es una nota. Entonces, otra cosa, vamos a tener que resolver dos funciones, sí, porque tenemos dos flujos. Tenemos el flujo en la cuña estenosférica y el flujo en el océano, o en el manto oceánico, acá abajo. ¿Ya? Tenemos dos flujos, aquí y acá, dos dominios. Entonces, dada esta función, simplemente aplicamos estas ecuaciones para calcular U, ahí está, la derivada según I, menos decía de I, y acá está B, decía de X, y ahí tenemos la velocidad U y B. Bien, eso por un lado. ¿Y qué más? Podemos ocupar también la ecuación de Stokes, ahí está, la ecuación de Stokes, que liga eh, la presión hidrodinámica en la componente X, tal, menos el gradiente de P, menos de P a de X, más el laplaciano de la velocidad horizontal, derivada segunda con respecto a X, derivada segunda con respecto a Y. Esto es para la componente X y esto es para la componente Y. Ya, y tenemos también esta ecuación para tenerla en mente, la ecuación de Stokes. Ahora, esta ecuación sirve un poco para entender un poco la presión del fluido, la presión hidrodinámica, la presión del fluido. ¿Ya? Si yo reemplazo el U, bueno, el U yo lo conozco, ahí está el U, acá está el V. Si yo lo reemplazo aquí, el U y el V, se obtendría, por ejemplo, para la componente segunda, la componente según I, reemplazo esta derivada segunda aquí, porque yo conozco B, ahí está B,
se obtendría esta ecuación y es decir, P vale esta cantidad. Y esta es relativa a la presión hidrostática, es decir, la presión del flujo, o la presión hidrodinámica. ¿Ya? La presión del flujo. Ya, ahora sí vamos a las condiciones de borde. Bueno, este problema no es tan simple porque es muy complicada la álgebra. Entonces lo que se hace generalmente es fijar el ángulo de manteo. Yo fijo el ángulo de manteo y con ese ángulo de manteo yo calculo la presión hidrodinámica. Es una forma para hacerlo de forma analítica y poder resolverlo en la clase. Se puede hacer más elegante, en forma más general, para cualquier teta, usando coordenadas polares. Si usted ocupa coordenadas polares y definen teta y r, van a poder encontrar una expresión general y de la presión en función de teta y de r, y les queda más general. Pero es muy complicada la álgebra para hacerlo en la clase, así que vamos a hacer un caso particular. Vamos a elegir un ángulo fijo y un ángulo, como dice acá, obtener una expresión general para las constantes es complicado y por lo tanto se estudiará un caso particular con θ igual pi cuarto, es decir, un ángulo de un manteo fijo de 45 grados. ¿Ya? Se puede hacer con otro, podríamos fijar otro ángulo, se va a complicar el álgebra, pero para efectos pedagógicos, hagámoslo con 45 grados. ¿Ya? Si θ vale 45 grados, es decir, el manteo, o sea, este ángulo de aquí, esto vale 45, aquí 45, ustedes estarán de acuerdo que esta distancia según X y según Y será la misma. ¿Por qué? Porque este ángulo es 45. Entonces, por geometría, si yo me paro aquí, esta distancia vertical es la misma que la distancia horizontal. ¿Ya? O sea, lo que quiero decir yo es lo siguiente. Las velocidades, las cruzaciones de bordes para la esquina del arco son U igual C, U igual V son 0 para el X positivo, o arco tangente de Y igual X. ¿Qué significa eso? Significa, si yo estoy para X positivo, estoy acá, fíjense, estoy acá, a la izquierda, X positivo. Si estoy acá arriba, el U vale 0, ¿cierto? El U vale 0. Entonces, ahí está. Si estoy arriba, con I igual 0, U vale 0. Si estoy en la B, en la velocidad vertical, acá arriba, solamente acá arriba, también vale 0, porque esta placa está fija. ¿Ya? Pero aquí empieza a subductar, ¿ya? Aquí empieza a subductar. Entonces, si yo me concentro en este ángulo θ igual pi cuarto, aquí tanto la velocidad u como la velocidad v no valen 0. La velocidad vertical y la velocidad horizontal no valen 0. Tienen este vector. Y más aún son iguales, porque este ángulo vale 45. Es decir, cuando con x positivo, no, y para θ igual pi cuarto, o arco tangente de y sobre x igual pi cuarto, es decir, estoy subductando, es decir, y igual x, ¿cierto? Porque cuando θ vale pi cuarto, y igual x, u y v son iguales, pero aparte de ser iguales, son u por eh, por coseno de pi cuarto. ¿Cuánto es coseno de pi cuarto? ¿O seno de pi cuarto?
raíz de 2 medios, Raíz si de no 2 me medios. equivoco. Raíz de 2 medios, justamente. Por eso aquí pusimos raíz de 2 medios, porque esto sería u coseno de pi cuarto y este sería u igual seno de pi cuarto. O sea, y como son iguales, pi cuarto, u por raíz de 2 medios. Justamente eso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos cuando estamos subductando. Cuando estamos subductando tenemos esa velocidad para x, ahí está, según y, aquí tanto para x, esa es la velocidad, y acá para la velocidad vertical. Ya, esa es una cosa. Bien. Entonces, con esas condiciones de borde, la aplicamos, ya, aplicamos aquí. Eh, entonces, en igual 0 yo estoy arriba, ¿cierto? Estoy estacionario, y acá estoy subductando. Entonces, reemplazo. O sea, ya conozco U, ahí está U, ahí está B, reemplazo con I igual 0, con I igual X, y aplico esta ecuación de borde, esta otra. Aquí son dos ecuaciones, acá son dos ecuaciones, son 4, y obtengo que C vale eso y D vale eso. ¿Ya? Derivando bien, con mucha álgebra, se obtiene esa expresión para C y para D. Como conozco P, ahí está P, reemplazo el C y el D y obtengo P, la presión hidrodinámica. Entonces, como X igual I, ¿cierto? Y como la diagonal es R, entonces es R por coseno de pi cuarto o R por seno de pi cuarto, o sea, raíz de 2 medios. Estamos claros que X igual Y igual R raíz de 2 medios sobre 2. O sea, si ustedes ven este dibujo acá, esto es R, la diagonal, entonces R va a ser, o X va a ser R por coseno de pi cuarto, y el Y va a ser R por seno de pi cuarto, que es R por raíz de 2 medios. O sea, eso. Entonces, aquí, como estamos en el caso de X igual Y, aquí en este P, reemplazo X igual Y igual esta cantidad, va a quedar aquí R cuadrado, va a quedar R cuadrado, y eh, y bueno, reemplazo con X, aquí coloco R raíz de 2 medios, aquí también R raíz de 2 medios, se va a ir un R, se va a ir un R arriba, va a quedar el R abajo, y va a quedar esta expresión, ¿ya? EA significa esquina de arco. Esquina de arco que en realidad corresponde a la esquina de la Stenophoриc Wedge, o sea, corresponde a esto, al arc corner, al esquina de arco, arc corner. ¿Ya? Entonces, tenemos esta expresión R. Este es un número, 2 menos pi cuadrado dividido por 4, es un número negativo más encima. Entonces esto al final se convierte en este número, menos 8,558 por la viscosidad eta por la velocidad de convergencia U dividido por R. Entonces, eso es negativo. El signo negativo, ¿por qué es negativo? Porque R es positivo, la viscosidad es positiva, U es positivo. Entonces el signo negativo indica que la placa es afectada por la succión. Eso lo vimos la clase pasada, ¿cierto? La succión es una presión negativa, que es absorber, chupar, succionar, ¿cierto? Eso es la presión negativa. Entonces, el flujo que está arriba, en la cuña estenosférica, succiona la placa subductante y la levanta. Y al levantarla, contrarresta la gravedad y hace que la placa no subducte con un ángulo de 90 grados, sino que un ángulo menor, en este caso 45 grados. ¿Ya? Entonces, la presión negativa hace que, ahí está, esta flechita hacia arriba indica que el flujo que está acá arriba la levanta la placa para que no se vaya para abajo, y al levantarla se achica el ángulo del manteo.
¿ya? Entonces, esa es una cosa. Ahí encontramos P. Entonces, como dijimos, el signo negativo indica que la placa es afectada por la succión que tiende a levantar la placa en contra de la gravedad. P varía como 1 sobre R a lo largo de la superficie de la placa y por lo tanto tiene una singularidad en R igual 0. Bueno, sí. Si R vale 0, se dispara la presión. Sin embargo, el torque de alzamiento es la integral R sobre P. O sea, el radio es R, y R por P sería el torque sobre la superficie del slab. Y el torque es constante, ¿ya? El torque tiene unidades de trabajo, ¿cierto? Tiene unidades de trabajo que es fuerza por distancia. Y la energía es constante, ¿ya? Entonces, está bien definido la expresión. La presión tiene una singularidad, pero eso es un problema matemático. Pero lo que importa es que la energía es constante. R por P es constante, porque si usted multiplica esto por R va a quedar constante. Y el torque está dado por, si vemos la succión aquí, ocurre punto a punto. Ocurre punto a punto. Ahí, punto a punto. Entonces el brazo R y R por P sería el torque. Ya, eso ocurre en la astenospheric wedge o en la cuña astenosférica o en el arco esquina. ¿Qué pasa? El otro flujo, porque tenemos dos flujos. Tenemos el flujo que va para abajo también. Este. Y los flujos acá tienen esta forma así. Van así, se hacen así. Así y así, y así y así. ¿Qué pasa en este flujo? Que va como paralelo a la placa subductante. Bueno, ahí tenemos otras cuestiones de borde. Ahí estamos, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, una velocidad U horizontal y después, una vez que subducta, tenemos la velocidad U diagonal. Entonces, las condiciones de borde serían... ¿Hasta acá alguna pregunta? Antes de seguir con la parte oceánica. Parece que no. Ya. Entonces, la parte oceánica, tenemos, tenemos que la velocidad vale U para I igual 0. Sí. Si estamos en I igual 0, en la parte con X negativo, acá, ahí está la velocidad U. Está moviéndose la placa. Entonces, U vale U, o sea, U chico vale U grande, eso. U en I igual 0 vale U grande, y B vale 0 porque la velocidad es solamente horizontal. Y cuando estamos en X, para X negativo. X negativo es lo mismo que decir el cotangente de I sobre X igual pi, o sea, θ igual pi. Porque si miramos el ángulo, θ se mide así. Ahí está, parte de aquí con 0, aquí tenemos pi cuarto, y si damos toda esta vuelta hasta acá, sería pi, ¿cierto? Entonces cuando I vale pi, θ vale pi, o X menor que 0, tenemos esta condición de borde. Digamos que U chico en igual 0 vale U, y B vertical vale 0. Cuando el ángulo de subducción es, o cuando θ igual pi cuarto, o sea, el cotangente de I sobre X es igual a pi cuarto, o X positivo, ahí pasa lo mismo que antes, solamente que estamos por debajo, ¿cierto? La velocidad horizontal y vertical son iguales, y igual X y vale U raíz de 2 medios. O sea, es lo mismo que antes, solamente que ahora estamos por debajo del flujo. O sea, la placa aquí estaba por arriba, el flujo, y ahora estamos por debajo del flujo. Pero es la misma condición de borde.
Entonces nos queda lo mismo. U igual X, B igual IX, U raíz de 2 medios. Entonces ocupamos la misma función de corriente, pero con estas dos condiciones de borde acá arriba y estas otras dos acá abajo. Conclusión, con mucha álgebra nos va a quedar que C vale toda esta expresión. C vale todo esto y D vale todo esto. ¿Ya? Esto es un número, ¿no? Esto es U por un número. Si lo reemplazo el C y el D, me va a dar esta expresión. Me va a dar que vale eta por U sobre R por este número, que si lo calculo con la calculadora me va a dar que eso vale igual a 0,462. ¿Ya? Por la viscosidad por U sobre R. Aquí la presión es positiva y apunta hacia adentro del cuerpo, o sea, del fluido hacia el cuerpo, como se muestra acá. Como se muestra acá. Ahí está, ¿cierto? Del fluido hacia el cuerpo. La otra era del cuerpo hacia el fluido, o sea, succión. ¿Ya? Entonces aquí lo empuja, presión. Aquí succión. ¿Ya? El fluido lo absorbe. Entonces, tenemos que es positivo. Primero que nada, la presión abajo. Segundo, vale esta cantidad. Si yo lo comparo en módulo, esto es, EO es esquina oceánica. Esquina oceánica. Y la otra es esquina astenosférica. Pero en realidad son puros nombres esto, porque es Oceanic Corner y esto es Arc Corner. Entonces aquí sería esquina del arco y aquí esquina del oceánico. Pero se refiere a eso, ¿ya? Entonces la presión EO es menor en módulo que la presión en la esquina del arco, ¿cierto? Porque esta es 0,462 y la otra era 8,558. Entonces esa es una conclusión. Es menor, ¿ya? Es menor. Sin embargo, las dos apuntan hacia arriba. Entonces las dos contrarrestan la gravedad. Entonces esas dos fuerzas, esas dos presiones, una succión y la otra presión positiva, hace que la placa no caiga verticalmente, no subducta, subdu, no sé la palabra en español, subduct, to subduct en inglés, se vaya hacia abajo, subducta con ángulo 90 grados, ¿ya? Sino que subduce con un ángulo menor que 90 grados, y en este caso 45. Si hiciéramos el cálculo todo de nuevo con un ángulo de 30 grados, por dar un ejemplo, lo que se va a pasar es que efectivamente las presiones van a cambiar, estas constantes van a cambiar, pero no va a cambiar el signo de la presión abajo, en la esquina oceánica, va a ser positiva, y también va a ser menor que la esquina del arco, y van a cambiar estos valores nomás, este valor que acompaña acá, pero siempre va a ser una función de eta por U dividido por R, ¿ya? Entonces pueden hacer el cálculo con varios ángulos y obtener las siguientes constantes, las diferentes constantes. Lo otro que se puede hacer también es que una vez que ustedes obtengan la función, porque si ustedes encuentran C y D, en teoría, claro, ya resolvimos el problema. Ahora estoy puro tratar de sacarle más jugo al problema nomás. Eh,
Ahí está. Slap, presión, presión, presión por todas partes, succión. Aquí, bueno, en el apunte se resuelve el problema con coordenadas esféricas, o cilíndricas, perdón. Y se obtiene una expresión más general seríamos ahí BR, o sea, la radial y la teta, y según teta, B teta, de esta forma, ¿ya? Y la función sí sería una función de R por T de teta, donde T de teta es toda esta expresión. Si ustedes lo resuelven de esta forma, pueden encontrar una expresión más general, tanto para el arco como para el trasarco. O sea, para el antearco y el trasarco. El trasarco es el arco, o sea, la parte de una de ellas subductada, y el antearco es antes subductar. Entonces ahí se pueden encontrar las expresiones más generales. Ahí está, según teta. Sí. Lo que pasa es que este problema lo resolvió una estudiante en su, claro, lo programó. O sea, lo resolvió según teta y según R, y programó los flujos para cada teta, ¿no? para cada, para cada ángulo, cómo se veían los flujos. Y obviamente se puede hacer un análisis de que a menor ángulo, la presión, la succión aumenta aquí. Entonces eso facilita el flat slap. Eso fue una conclusión que yo me acuerdo que se calculó. Pero habría que hacer el cálculo. Una vez que uno obtenga una expresión en función de teta, se puede achicar el ángulo teta y ver si se hace más fuerte o más chico la succión. Y como estamos con un ángulo pequeño, se corrobora en el fondo que la succión se hace más fuerte cuando tengo un ángulo pequeño, lo que facilita el flat slap o la subducción plana. ¿Ya? Y también calculó los flujos. Pero eso ya es otra etapa, ya es otra etapa. La clase de hoy día, el propósito era encontrar una expresión para la presión, para la succión y la presión, para un ángulo de 45 grados. ¿Ya? Ya. Ya, pues entonces estamos listos con todos los problemas del flujo. Faltaría el último tópico, que es la convección en el manto. Es decir, cuando ocurre digamos, la formación de las plumas de las dorsales en el manto astenosférico. Uf, esto. Cuando ocurre, estoy en el núcleo, el contacto del núcleo externo con el núcleo interno. So, tengo el núcleo aquí, de la parte externa que es fluida, y tengo el astenófero, el manto astenosférico. Entonces aquí se produce aquí radiación, hay explosiones nucleares, hay radiación, y aquí se calienta el borde del núcleo externo, y en forma bien heterogénea. Y una vez que se calienta, lo que hace con el manto circundante es bajarle la densidad. O sea, si se calienta, la temperatura disminuye, y si la temperatura disminuye, el cuerpo se hace menos denso, y si se hace menos denso, sabemos que las cosas menos densas tienen que subir y las cosas más densas tienen que bajar.
Entonces las cosas menos densas empiezan a ascender y se forman unas corrientes convectivas, lo que llamamos celdas convectivas, ¿ya? Entonces esto es convección en el manto, que es transporte de masa dentro del manto estratosférico. Entonces lo que gatilla esto es el calor, ¿ya? Una anomalía térmica puede ser más somera, por alguna razón rara hay una anomalía térmica más somera y se forma una celda en la cual la celda asciende y después es un flujo que se mueve y eventualmente se enfría después y puede volver a bajar y repite un ciclo. Como las celdas convectivas que ustedes también pueden estudiar o experimentar cuando ustedes calientan la sopa en una olla o agua y se empieza a calentar por debajo, ¿cierto? Empieza a subir y forman unas celdas convectivas. Pero ese es más caótico porque el agua tiene poca viscosidad, pero esto tiene alta viscosidad, entonces tiene unas celdas bien continuas, ¿ya? Este es un tipo de celdas, que son las celdas convectivas de las dorsales oceánicas. Nacen acá, después dan la vuelta y después esto subducta y se repite el ciclo. O acá lo mismo, pero con una razón de aspecto más achatada. O la otra son plumas que son verticales, que ocurren en los hotspots, ¿ya? Se calienta y asciende y forma una pluma estática, que es el hotspot. Entonces, esto es el último capítulo del curso, que es la convección en el manto, convección termal. Y aquí hay que hacer lo mismo que hicimos antes para calcular el flujo, pero aquí se debe considerar la gravedad, porque si no fuera por la gravedad que se vence, en el fondo aquí hay fuerzas de flotabilidad. Las fuerzas de flotabilidad hacen que ocurra la convección y la gravedad hay que considerarla y también hay que considerar la temperatura, porque la anomalía térmica es la que produce la diferencia de densidad y sin esa anomalía térmica que varía espacio en el espacio, no se produciría tampoco la convección. Entonces tenemos que resolver simultáneamente la ecuación de Stokes con la ecuación de flujo de calor para encontrar finalmente las celdas convectivas, ¿ya? O el flujo en el manto astenosférico. Entonces eso es lo que vamos a hacer la clase de mañana. Si gustan, pueden hacer preguntas de la tarea para mañana también. Eh, guárdenlas para mañana, por favor. O sea, espero que tengan preguntas. Y, y eso sería, ¿ya? Teníamos, nos faltaría ver eso. ¿Alguna pregunta, comentario? No, no, al menos yo no, profe. ¿Cómo están con la tarea? O sea, ¿cómo le ha ido con la tarea? ¿Están listos? Sí, al menos yo no O sé sea, cómo. al menos no hay preguntas de enunciado, o sea, eso es claro, ¿cierto? O sea, en la parte de conceptual está clara. Lo demás es pura programación nomás, ¿cierto? Sí, Sí, es más eso, es más programación que... Ya, pues. Entonces, seguimos mañana con esto y si tienen cualquier pregunta también lo podemos ver mañana. Ya, pues, sí, hasta, profe. hasta mañana. Chao. Chao, gracias. Profe.